Vamos a observar aquí que en esta figura también hay otros elementos que tal vez no se lograron observar en las anteriores diapositivas. Aquí es lo que les decía, aquí es donde tenemos algo nuevo que tal vez no lo habíamos logrado observar, que es un ventilador. La función cabalmente es eso, enfriar o ventilar los devanados del motor. Otro elemento que es fundamental es la placa característica. ¿Qué tiene la placa característica? Pues sencillamente tiene toda la información, o sea, la velocidad, el voltaje, la corriente, el diagrama de conexión, la frecuencia y algunos otros parámetros que vamos a analizar en el transcurso de- del, del curso. Aquí también nos permite ver la placa de bornes, es decir, aquí es donde realizamos las conexiones eléctricas del exterior, ¿verdad? Sea del tomacorriente, de la caja, de cualquier lado traemos los conductores para conectarlos en este punto, en esta placa de bordo. Aquí también vemos el eje. Mientras el motor sea más grande, siempre hay que tener alineado el eje, porque si no se tiene alineado, ¿qué es lo que va a pasar? El rotor puede empezar a tener algún tipo de roce con el estator. Obviamente, al estar en roce, ¿qué es lo que va a pasar? Se empiezan a dañar los conductores y al dañarse los conductores, el motor va a hacer un cortocircuito y se va a dañar. Aquí podemos ver bien el rotor o inducido y aquí el estator donde están, ustedes vieron aquí se miran las bobinas. Aquí se ven las bobinas del estator. Estator dicen aquí, pero es estator. Y el rotor que es la parte móvil. El estator, vuelvo a mencionar, es lo que se le llama inductor. Y el rotor, que es la parte móvil, es el inducido. Por último, también estamos con la carcasa. La carcasa nos sirve para determinar lo que se llama su frame, su forma. Cada motor va a ser especificado o muchos motores, hay tipos por su carcasa, por su tipo de carcasa. Y estas bobinas también son del, del estator. Entonces tenemos dentro de lo más importante, nuevamente repetimos el estator o inductor, el rotor o inducido. Lo nuevo que nos apareció aquí fue una placa que es fundamental. Si yo tengo un motor y no sé qué voltaje aplicarle, pues tendría algún tipo de inconvenientes a la hora de tratar de echarlo a andar. Aquí vemos también el eje. El eje tiene aquí algo que para efectos prácticos también es importante. Es una cuñita que lleva el eje, que es, digamos, lo que me permite que no se salga el propio eje de su lugar y por lo tanto lo mantenga en su lugar. La carcasa, perdón, quiere decir carcasa, dice carcasa. La placa de bornes,
que como ya les dije es donde van las conexiones, y la placa característica es donde va toda la información. Sin esta información, pues no podría, o me sería más difícil conectar un motor. Y el ventilador, que es su función es enfriar el motor. Pueden observarla acá. Hay algunas otras vistas y algunos otros motores. Traten de encontrar elementos comunes. Este es un tipo de equipo más del lado monofásico, pero sí es interesante digamos, por la forma en que se ve. Si ustedes se dan cuenta, el rotor, en este caso es un rotor bobinado. Es la parte que va por acá, ¿no? La parte móvil. Mientras que el estator es esto, son estas bobinas que están por acá. Son estas bobinas que están en rojo. Aquí se mira esa parte roja. Es la parte fija. Repito, el estator es el inductor y el rotor es el inducido. Aquí tenemos otro tipo de motor también, donde está el eje, donde está el mismo rotor, donde está el colector, no se mira muy bien, pero ahí está el colector, y donde está el embobinado o bobinado. Aquí es donde se dibuja bien el colector. Aquí podemos ver también el eje y esto que son los cojinetes. Aquí tenemos cojinetes, digamos, al principio y al final. Aquí aparecen estos seguros. Cuando uno trabaja con motores, es importantísimo tener la herramienta para poder extraer estos seguros. Cuando no se tiene la herramienta adecuada, extraerla medio minuto. Si no se tiene la herramienta, pues aparte que lo podemos dañar, pues nos podemos dilatar exponencialmente en el tiempo. Tuve la experiencia que a veces para sacar una cosa de esas se dilataron 3 horas. Teniendo la herramienta no fueron ni 5 minutos. Es importante. Y si digamos este seguro, también es importante tenerlos en stock, saber qué tamaño son. Si se quiebra un seguro de por este seguro, el motor no funciona. Nuevamente aquí ya hemos platicado del inducido o rotor, ¿no? Repito, el inducido o rotor es la parte móvil. Tiene sus ranuras, tiene los discos de las chapas y una brida de cierre. Y como les decía, es uno de los elementos fundamentales. Y tiene la forma de un cilindro formada por chapas, vuelvo a repetir, ¿no? Y el devanado inducido se encuentra conectado a un circuito exterior de la máquina a través del colector. Y es donde se produce la conversión de la energía. El inducido, pues obviamente está en cualquiera de las máquinas rotativas que conocemos. Aquí, en la siguiente figura, aparece un poquito más el esquema de las escobillas. Realmente la escobilla es esto que está en rosado. Estoy pintando de amarillo.
Es lo que conocemos como carbones. ¿Por qué? Porque generalmente se fabrican de carbón o de grafito. Se hallan alojados en un portaescobía, de donde se deslizan sobre las delgas del colector y mediante un conductor se unen al inducido. Aquí podemos observar, eh, digamos, las diferentes piezas que contienen, ¿verdad? Estamos con el conductor flexible. En la pieza de presión tenemos un resorte. El portaescobía propiamente dicho, que es lo que soporta la escobía. El eje donde se aprieta. Y hace contacto con el colector, que es lo que aparece en gris. Es importante en el caso de las escobillas también conocer el tamaño que son, porque dependiendo, estos se reemplazan mucho en máquinas herramientas, pero realmente no en estándar. Entonces muchas veces tenemos que tener en repuesto diferentes tipos de escobillas y tamaños. A veces cuando son más grandes pues se logran adaptar, pero en otras oportunidades no es tan fácil. Y también por este tipo de piezas, en este caso escobillas, que son relativamente baratas, podemos dejar un equipo sin funcionar al no tener el repuesto adecuado. Ahora conversaremos sobre el campo magnético de una máquina rotativa. Definitivamente el campo magnético no es algo que se ve ni que se pueda medir con mucha facilidad con algún instrumento como el que nosotros podemos tener o que tenemos al alcance. Es un concepto electromagnético. Aquí tenemos tres dibujos. En el primero está el campo magnético producido por el estator. En el segundo, el campo magnético producido por el rotor. Y en la última está la resultante, o sea, la combinación de ambos campos magnéticos, que es lo que produce. Esto es para adelantar un poquito a lo que estamos viendo del funcionamiento. En el estator, o sea, el inductor, el campo magnético es lo que se representa aquí con color verde. Estamos observando que luego el rotor también crea un campo magnético y es el representado por este color celeste. Ahora bien, cuando se combinan ambos campos, da el resultado este color como lila y también da resultado una fuerza, que es a la larga la que produce el movimiento de una máquina rotativa. Repitiendo, aquí tengo de primero en verde el campo magnético del estator, en color celeste el campo magnético del rotor y en color lila tenemos la combinación del campo magnético del rotor con el campo magnético del estator.
lo que me va a producir una fuerza, que es a su vez lo que ocasiona que el equipo pueda moverse, en este caso rotar.